Buenas noches, los saludamos nuevamente desde Guadalajara, Jalisco, México. Hoy que es el día 20 de agosto del año 2024, que ya corresponde, estamos pasando del 16 al 17 de Ab del año 5784. Y en el marco de un curso que estamos desarrollando, hoy vamos a ver un tema muy importante. El curso es las 10 emanaciones del árbol de la vida, las 10 emanaciones luminosas. Ya hemos estudiado desde Keter a Malhut y hoy pues vamos a ver una, una triada superior, cómo trabaja con relación al, al resto del árbol de la vida. Ya vimos Binah y Jochma. Entonces vamos a ver cómo este par de Sefirot también trabajan juntas con la ayuda de una tercera cuasi Sefirot. Bien, pues entonces el tema de hoy es cómo trabaja la tríada superior del árbol de la vida sin todavía llegar a Keter. Hemos ascendido en este árbol de la conciencia desde Malhut hasta Jochma. Bueno, ahora vamos a ver cómo es que trabaja Jochma en esta situación. Si hay algunos problemitas de internet, me disculpan, parece que estamos teniendo algún retraso en la señal, pero espero se resuelva pronto. Bueno, espero que me escuchen bien y estamos empezando con lo que vemos aquí en la imagen. Es el cerebro humano. El cerebro humano, pues evidentemente está en la cabeza de nosotros, y como hemos estudiado el, el cuerpo humano, también es una similitud con el árbol de la vida. En realidad, el árbol de la vida es nuestra alma completa, ¿sí? Ya hemos ascendido desde Malhut, Gesed, Od, Nesat, Tiferet, Geburah, Gesed, Binah y Jochma. Y aquí tenemos una tercera Séfira, que algunos lo llaman Séfira, pero es una cuasi Séfira que se conoce como Daat. Vamos a ver cómo es que esto funciona. Bueno, nosotros sabemos que el cerebro es en todos sentidos el órgano pues, más complejo que tenemos en el cuerpo humano, y está muy relacionado con la masa. Es un tejido suave denominado coloquialmente materia gris, aunque de hecho la materia gris es como la blanca. Pues es el director del sistema nervioso y el órgano donde se realiza el pensamiento y la coordinación neutral, con todas las billones de células y todas las sinapsis que ocurren en cuestiones de fracciones de segundo, de las neuronas. Y bueno, el cerebro, como sabemos, controla el corazón, el ritmo, la respiración y mantiene el equilibrio químico del cuerpo. Y a la vez, pues, reacciona con los diferentes estímulos que existen alrededor de nosotros. Así que es lo que se conoce como el sistema nervioso central, pero también hay un sistema nervioso periférico que comprende los órganos de la vista, el olfato, el gusto, el tacto, etc. Entonces,
Pues el cerebro funciona como de manera muy similar a la unidad central de procesamiento de una supercomputadora. Y toda esta información que recibimos actúa como un centro de comando asegurando que funcione todo en conjunto el organismo. Entonces, todo lo que sucede en el cuerpo ha sido en algún momento procesado a través de la materia gris, llamada cerebro. Bien, pues eso no voy a dar una, este, una clase sobre esto, sino simplemente para tener una base sobre la que vamos a desarrollar el tema de hoy. Entonces, el cerebro se compone de tres partes. Es el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo, ¿sí? Eso es lo que lo tenemos nosotros conocido pues, en la ciencia médica. Nos dice que también estos cerebro y cerebelo y bulbo raquídeo son mojines. ¿Qué son mojines? Mojines son niveles espirituales, con lo cual, desde el punto de vista cabalístico, trabaja el cuerpo y también trabaja nuestra conciencia, ¿sí? Entonces, el cerebro es la parte pues, más grande del sistema, ocupando la mayor parte del área del cráneo que le alberga y lo rodea. Entonces, él recibe la información transmitida desde los sentidos y controla las funciones motoras del cuerpo. Entonces, nosotros sabemos que el cerebro se divide en dos partes de manera muy general, conocidos como hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho está asociado con la capacidad del cerebro relacionada con lo no verbal, ¿sí? Con lo no verbal, es decir, nosotros el cerebro derecho lo vamos a asociar con Jochma, mientras que el cerebro izquierdo está asociado con Binah. Entonces, el hemisferio derecho está asociado con capacidades del cerebro relacionadas con lo no verbal, con lo no temporal, con las relaciones, con la intuición, otros dicen con lo holístico, con lo supralógico, con todo aquello que no va dentro de la lógica, del sentido de la razón. Mientras que el cerebro izquierdo está asociado con capacidades cerebrales de lo verbal, de lo temporal, de lo analítico, de lo racional, de lo lógico y de lo lineal. Entonces, las personas que son muy analíticas y muy cerebrales, como dicen, en realidad están utilizando el cerebro izquierdo. Dicen, es que esto sí tiene sentido, sí creo que lleva por aquí, lleva cierta lógica, me parece correcto. Entonces, esas personas analíticas están utilizando mucho el cerebro izquierdo. Y las personas que son más, no emocionales, sino que utilizan más la intuición, los sentidos más allá de los 5 de los que tenemos, están trabajando más con el cerebro derecho. Lo interesante aquí, lo importante es que nosotros podemos trabajar con ambas partes del cerebro. Es decir, podemos conectar Jochma con Binah. Es decir, cuando una persona utiliza ambos cerebros, ambas partes del cerebro, eh, tiene un razonamiento más completo, ¿sí? No se queda solamente en lo lógico y lo lineal, sino que analiza cosas mayores, ¿sí? Pero vamos más arriba, porque a nosotros lo que nos interesa ver es lo espiritual. Podemos decir entonces que el cerebro es el asiento de Jochma, el cerebro derecho, el cerebro. Y el cerebelo es el asiento de Binah. Y el bulbo raquídeo está relacionado con la céfira de Da'at. Entonces, si decimos que Jochma es sabiduría, como ya lo hemos estudiado en nuestras clases anteriores, y Binah, que también se conoce como comprensión, y Da'at sería el conocimiento.
Y Keter, luego hablamos de Keter, que Keter es el cráneo que controla todos estos. Estoy hablando desde el punto de vista fisiológico. Pero vamos a profundizar un poco más. Estos mojín o niveles espirituales, que también lo vamos a ver, también que se conocen algunos otros como Patzur o Patzurfim. Los mojín, desde una perspectiva cabalística, tanto en la Biblia como en los escritos talmúdicos cabalistas, encontramos referencias a Jochma. Jochma es la sabiduría, o Binah, que también se conoce como Tebuna o comprensión y lógica, y el Da'at es conocimiento. Entonces, estas tres Sefirot forman lo que es la cabeza, porque Da'at en algún momento va a tomar el lugar de Keter, pero no nos vamos a confundir. Digamos que aquí cerebro derecho, cerebro izquierdo y Da'at se conocen como la cabeza del árbol serifirótico de la vida, y así se le conoce como mojín o poderes intelectuales. Y las 7 inferiores están relacionados con el cuerpo, con el resto del cuerpo, que también se conocen como midot o atributos de carácter, a través de los cuales se manifiestan los mojín. Estos son los mojín. Entonces, al meditar sobre las sefirot es aconsejable alternar entre visualizarlas como un sistema único y unificado y considerarlas a la vez como poderes individuales o grupos de poderes, como sistema unificado. Entonces, estas sefirot representan etapas de desarrollo a partir del impulso inicial o la voluntad que está en Keter, de la cual vamos a hablar en la siguiente clase, que también la voluntad se traduce como razón. Entonces, digamos que la voluntad inicial está en Keter hacia un acto final que termina en Malhut. Es decir, aquí está la voluntad divina que trasciende a través de nosotros para terminar en Keter. Entonces decimos que causa es Keter y el efecto es Malhut. Es decir, aquí está el mundo de las causas y aquí está en Malhut el efecto. Muy bien. Dicho lo anterior, que ya lo sabemos, una de las fuentes bíblicas para Jogma y Binah lo podemos encontrar en unas referencias en Proverbios, por ejemplo, en Proverbios en Mishlei 3:19, 18 al 19 nos dice: largura de días está en su diestra. Diestra es la derecha, que es la columna del árbol de la vida. Y en su siniestra, riquezas, porque sabemos que en Biné está la fuente de todas las bendiciones. ¿Sí? Y entonces también en el versículo 18 dice: el árbol de la vida alarga todos los que estudian o que se hacen de asidera, de tomarse del árbol de la vida, alargan su vida. Y en el Proverbios 18 dice: y Yud que, o sea, Dios fundó la tierra con sabiduría, es decir, fundó la tierra con Jochma. Él estableció los cielos con Binah, con discernimiento. Esto está en Proverbios. Y en Teilim, es decir, en los Salmos, dice: Reshit Chochma Yirat Yehovah, Yud Kevadke. Es decir, el principio de la sabiduría está en Jochma. Jochma se manifiesta como la sabiduría divina
comunicada a través de la revelación profética que denota la capacidad de penetrar las cosas superficiales de la realidad y percibir la esencia de las cosas. Esto se puede ver en la palabra Jochma. También decíamos en la clase anterior que Koachma es en hebreo la capacidad de preguntarse, de decir qué. En este sentido, pues Jochma se refiere a la pregunta con respecto a algo realmente y esa es su esencia, es decir, para ser sabio hay que siempre preguntarse el porqué de las cosas y el qué es la curiosidad de, de entrar y de escudriñar en los secretos de la Torá para saber y para ser sabios. Bueno, Binah es la capacidad de deducir información adicional a partir de la información que ha sido recibida. Por ejemplo, Binah recibe la información de Jochma, el cerebro derecho, y Binah vamos a decir, lo aterriza. La capacidad de comprender y distinguir una cosa pues, de la otra está relacionada con la palabra hebrea Bein, que significa entre medio, y en este sentido, Binah implica la capacidad de reconocer las relaciones subyacentes. Así que, por ejemplo, mientras el Jochma nos permite llegar a la esencia de algo, Binah nos permite percibir esa cosa con otras. En el nivel de Jochma, todo lo que existe se encuentra en un estado potencial indiferenciado, ¿sí? Es decir, no sabemos qué es, como las células madres. En esencia, es a través de Binah que la mente empieza a diferenciar estas cosas. Si Jochma representa el conocimiento indiferenciado, entonces Binah es la fuente para analizar este conocimiento y separarlo en sus partes o en sus componentes. Pues podemos decir que, por ejemplo, como el agua fluye de Jochma, de aquí de Jochma, fluye hacia Binah. Entonces, el agua misma es un fluido indiferenciado. Sin una estructura macroscópica esencial, la estructura se le impone cuando fluye a través del sistema de tuberías, por ejemplo. Entre Jochma y Binah, el sistema de pensamiento de la Kabbalah enfatiza que este movimiento pendular de conciencia se viene de este conjunto. Entonces dice, comprende con sabiduría y sé el sabio con comprensión. La relación entre Jochma y Binah también se puede decir que es como lo masculino y lo femenino. Por ejemplo, el ser humano aporta el hombre aporta el esperma, mientras que la mujer lo retiene en el útero durante 9 meses hasta que emerge un niño completamente desarrollado. De la misma manera, Jochma, la forma de una serie de hechos pueden ser colocados dentro del útero de Binah para ser desarrollados y transformados en una estructura lógica completa. Entonces el tiempo fructifica después y entonces pues ya nace un bebé. Podemos decir entonces que Binah es femenino y Jochma corresponde al masculino. También se conoce que la céfira de Jochma se conoce como padre, Abba, ¿sí? Ya hablando de los niveles espirituales que también se conocen como Patzurf o Patzurfim. Estos, estos dos sefirot, Binah corresponde a Ima, aquí tenemos Abba y aquí tenemos Ima, son nombres que
que se relaciona con estas dos sefirot. Y en medio tenemos a Da'at. Da'at. ¿Qué dijimos que Da'at? Da'at es el conector entre Jochma y Binah. Hacemos la metáfora de la señal que se manda del satélite. Y si la señal se manda del satélite, es como si fuera Jochma, viene en códigos, no es comprensible. Pero en Binah se decodifica, es decir, aquí ya viene la imagen, el sonido, los colores y todo. Pero entonces para que fluya de Jochma a Binah necesitamos una interfase, es decir, un decodificador, y el decodificador es Da'at. De Da'at hay mucho que hablar y lo vamos a tratar de hablar en esta clase. Pero Da'at es una cuasi sefira que es importantísima para poder conectar ambas cosas. Así que una persona que utiliza tanto su cerebro derecho, donde percibe imágenes, donde percibe cosas que no tienen sentido, ¿sí? Por ejemplo, decíamos que los grandes creadores y los genios reciben la influencia aquí en Jochma, desde Keter. ¿Por qué? Porque su cerebro está en una situación de alta percepción. Nosotros también lo podemos hacer, por ejemplo, cuando empezamos a vibrar en el nivel alfa, es decir, cuando estamos entre dormidos y despiertos, el cerebro es muy persuasivo. O cuando estamos en estado de meditación, empezamos a bajar la frecuencia del cerebro y aquí se vuelve muy perceptivo. Entonces, lo que pasa es que los grandes genios fácilmente se conectan con esta parte. Pero para poder intelectualizarlo, para poder aterrizarlo en un conocimiento comprensible, tienen que conectar a través de este elemento que es el Da'at, que se conoce como conocimiento, y entonces ya se puede interpretar, si se puede, valga el término, toda la información que se recibió por este lado y de este. Entonces, una conexión con ambas cosas es excelente para una persona trabajar esas dos partes, ¿sí? Entonces, decimos que Da'at es la unión perfecta entre los opuestos. Si decimos a nivel masculino y femenino, Jogma masculino y Binah femenino, entonces es el conector ideal para ambas cosas, ¿sí? Podemos decir en otras palabras, Jogma impregna a Binah, que Binah es el útero, que almacena el pasado y da nacimiento en el futuro. Pero aunque podemos recordar el pasado y quizá anticipar el futuro, es solo el presente lo que conocemos. Es decir, Da'at, el conocimiento, es el producto de la confluencia de Jochma y Binah, el momento presente ubicado en la transición entre el pasado y el futuro. ¿Por qué se dice pasado? Porque en el pasado aquí percibimos información que está potencial. Y una vez que está potencial, en el futuro se va a dar a luz que, por ejemplo, un descubrimiento nuevo, una nuevas ideas, todo, por ejemplo, lo que ahora estamos escuchando como el chat GPT y todo eso, viene aquí empezó, y luego se genera en Binah, y bueno, grandes descubrimientos se están viniendo hacia acá, porque es el pasado, pero no es el pasado de hace siglos, no, es el pasado que potencialmente aquí está y que luego viene a manifestarse en Binah. Entonces, Da'at es la unión perfecta entre los opuestos. Por esa razón, en la Torá utiliza el término en referencia a las relaciones conyugales, como el versículo de Génesis que dice, y Adán conoció a Javá. Entonces, no existe una relación íntima
entre el esposo y la esposa, que son dos opuestos. Se conocen uno al otro mediante las relaciones maritales. El esposo y la esposa se vuelven una sola carne, de acuerdo a como se menciona en la Torah. Y pues en el futuro, que pueden concebir un hijo que será la unificación tangible entre sus propias características de ambos, y así la unión de marido y esposa y el hijo nacido de esta unión encarnan el concepto de Da'at. Aquí está el conector entre los opuestos. Muy bien, vamos a entrar un poquito más en materia para darle más claridad a este tema que no parece tan simple, pero eso no parece tan, pues quisiéramos ponerlo más fácil, pero vamos a ver. El Da'at, vamos a hablar del Da'at porque el Da'at es el conector entre los opuestos. Y bueno, hay mucho que hablar todavía de Jochma, pero bueno, pues eso lo dejamos para otro nivel de estudio. Ahorita vamos a hablar un poquito en relación al, a ambas cosas, ¿cómo se llama? Al Da'at, ¿sí? Bueno. También se conoce el Da'at, ¿no? En el Zohar nos dice que el Jochma y Binah son dos amigos inseparables. ¿Por qué son dos amigos inseparables? Porque entre ambos se necesitan para poder salir hacia adelante. Entonces, la cuasi séfira de Da'at también se conoce como el Santo Templo. ¿Por qué se conoce el Santo Templo? En, en Éxodo, en el capítulo 31 nos dice: yo he llamado a Betzalel con Jochma, Tebuná y Da'at. No sé si recuerdan quién es Betzalel. Betzalel es el que construyó, de acuerdo a la narrativa de la Torah, lo que construyó el santuario, o sea, el santo templo. Y a él se le da una serie de instrucciones muy específicas de los codos, los colores, la tela, la madera, etcétera, con lo cual debe de construir el santo templo. Sin embargo, pues esa es una metáfora que ahorita vamos a decodificar. Entonces, Moshe recibió la orden de construir el santuario, donde la presencia divina de Dios iba a estar. Y por eso dice: yo he llamado a Betzalel y lo he dotado con un espíritu divino de Jochma, es decir, con sabiduría. También con Tebuná, con comprensión, y con Da'at, con conocimiento. Es decir, estas tres elementos importantes están en Betzalel. Pero también los cabalistas antiguos hablan de que aquí está el Ruach HaKodesh. ¿Qué es el Ruach HaKodesh? El Ruach HaKodesh es, bueno, si lo traducimos literalmente, el Ruach es el espíritu, HaKodesh, el espíritu de santidad. Es decir, el Ruach HaKodesh es un estado de conciencia muy elevado que no una persona ordinaria lo puede tener, solamente quien ha estado pues, en estudios más fuertes, más profundos, más conectados con la divinidad, y el Ruach HaKodesh viene. En algunas creencias religiosas, eh, podíamos verlo en algunos pasajes bíblicos del Antiguo Testamento, donde el Ruach HaKodesh se hace presente en ciertos personajes, ¿sí? Sobre todo en los patriarcas,
en todos los personajes bíblicos. En la parte cristiana también el Espíritu Divino se hace presente en el Pentecostés, donde los discípulos de Yoshua ben Yosef dice que el Ruach HaKodesh llega y los ilumina, donde se inspiran y comprenden más allá de lo que antes no comprendían. Entonces, esto es muy importante. Por eso dice también, la Torah dice, hacedme un templo y habitaré en ellos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Hacedme un templo quiere decir que nosotros tenemos la capacidad de construirnos ese templo, ese santuario, donde pueda habitar el Ruach HaKodesh, es decir, donde pueda habitar la presencia divina a nivel individual. Entonces, nosotros podemos construirlo eso. Entonces, cuando dicen, hacedme un templo y, y habitaré en ellos, quiere decir que nosotros tenemos que desarrollar estas capacidades tanto en Jochma, en Da'at y Binah. En Jochma recibimos mucho a través de cómo, de la meditación y la oración. Aquí está el nivel profético, el nivel de conexión a un nivel espiritual muy alto. Lo procesamos y en Binah lo entendemos. Por ejemplo, cuando hacemos una meditación, una buena meditación, y de repente percibimos cosas o imágenes que nos pueden impactar emocionalmente, quizás si es la primera vez, pero también podemos tener revelación de algo que no ni idea teníamos, pero que a lo mejor andamos buscando y aquí nos llega, pero no sabemos qué es. Entonces, cuando el Da'at lo que hace es conectar la meditación y en Binah, ¿qué hacemos? Se verbaliza. Es decir, acá viene el concepto muy abstracto en Jochma, pero ya cuando conectas acá, en Binah ya lo puedes verbalizar. Es decir, sabes que yo en meditación percibí esto otro, vi aquello, recibí esta información o estas cosas. También en el nivel de sueño superior, cuando estamos en sueño profético, sabemos que algunos personajes bíblicos no se les revelaba directamente el Creador, sino que a través de Jochma, es decir, mediante el sueño, tenían la capacidad de percibir eso. ¿Y dónde lo vemos? Pues, por ejemplo, en, en Joseph, Atzadik, o sea, por eso en algunas les llaman José el soñador. ¿Por qué? Porque aquí se percibía mucha información, que luego la verbalizara. Todo lo que es el sueño del faraón, José vino a decodificarlo y a interpretarlo de manera lógica para que el faraón entendiera. Y tenía que dormirse. Pero nosotros en nivel de meditación profunda no necesitamos estar dormidos, sino que podemos conscientemente conectarnos con Jochma. Y el Da'at lo que hace es decodificar todas estas señales y luego ya interpretarlas y verbalizarlas, lo que hemos dicho. Allí viene el proceso del uso de, ambos, de ambos hemisferios. Y esto es construir el templo. Y aquí dice, construirme un templo y habitaré en ellos. No quiere decir que va a ser un templo físico donde vas a ir a, pues, a hacer tus rituales religiosos. No, no se trata de eso. Se trata de el, por eso en algunos conceptos dicen que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. ¿Qué quiere decir? Que el cuerpo, bueno, en primer lugar, el cuerpo debe estar puro, pero y estar puro es bien alimentado con alimentos limpios, no contaminados, como ya los que hemos visto. También debe estar purificado a través del baño ritual. Tiene que estar bien, ese es en el cuerpo, pero cuando habla del templo, habla del estado de conciencia superior en el que estamos trabajando con nuestro cerebro, con nuestro nivel superior de comprensión. No sé si me explique, pero espero no enredarnos más. Entonces, adquirir el Da'at es comparable a la construcción del Santo Templo, pero la ausencia de Da'at, la ausencia de esto,
corresponde a su destrucción. Y eso es lo que sucedió en las destrucciones del primero y segundo templo. Entonces, el objetivo del hombre, hombre-mujer, debe buscar el dar y construir su propio y personal santuario de espiritualidad en donde pueda revelarse la divinidad. Por eso nosotros cuando estamos en nuestro estado de recogimiento espiritual, solos, o como en este momento que estamos estudiando, estamos trabajando esta área del templo. Y feliz, el santo bendito es Él, porque dice, ahí estoy yo. Entonces, Da'at es la manifestación externa de Keter, por eso vemos una conexión directa con Keter. Keter es tema de la siguiente estudio. Pero esta conexión de Keter con Da'at, entonces, debe de ser formado mediante la influencia de Jochma y Binah. De hecho, la principal rectificación de todo lo dañado en este mundo proviene de la construcción del intelecto de Da'at. Entonces, un cabalista, Rabbi Natán, nos explica que la razón principal de la que radica el pecado de Adán y Jabá al comer del Etz Ha'adat, es decir, del árbol del conocimiento del bien y del mal, dado que el daño se generó por ese pecado que se produjo en el ámbito de Da'at, es decir, en el ámbito del conocimiento también. Entonces, su rectificación debe de venir de Da'at, ¿sí? Y bueno, todo esto es muy, muy interesante. Espero que no genere mucha confusión, pero eh, también tenemos que saber que hay tres divisiones, Jochma, Binah y Da'at. Vamos a seguir abundando sobre esto. El Da'at es el bulbo raquídeo y la médula espinal en nuestro cerebro. Jochma es el intelecto potencial, aquí está, es el intelecto potencial. Binah es el intelecto lógico. Y Da'at es la sabiduría adquirida. Entonces, Jochma es la primera revelación del intelecto, es el intelecto potencial, y luego se encuentra indiferenciado, y Binah es el proceso de pensamiento lógico a través del cual se manifiesta Jochma. Finalmente, cuando aquellos han sido absorbido y comprendido, puede ser aplicado en un nivel práctico, uno que has analizado el Da'at. O sea, el Da'at, perdón, es un paralelo del bulbo raquídeo y de la médula espinal. Todo lo que se procesa en el cerebro se manifiesta en la respuesta en el cuerpo frente a la dirección del cerebro. La médula espinal, por ejemplo, siendo una extensión del bulbo raquídeo, refleja la capacidad de Da'at de recibir a Jochma y Binah. Entonces, como hemos estudiado, Jochma representa el pasado, mientras Binah representa el futuro. Da'at es la fuerza del presente, el aquí y el ahora, donde interactuamos con las fuerzas que nos rodean. De tal manera que a través de Da'at podemos verdaderamente llegar a ser conscientes de la divinidad que nos rodea y nos conforma. Es decir, aquí está la conciencia del Creador en este grupo de Sefirot. Entonces, para llegar a ser conscientes de nuestra espiritualidad a través de la entonces tenemos que ser conscientes que Jochma representa el lado derecho y Binah el lado izquierdo. Entonces el lado derecho representa la bondad y el lado izquierdo representa los juicios. Eso ya lo aprendimos en clases previas, ¿sí? El aspecto masculino de Jochma se une al de Binah, que es el aspecto femenino. Para crear el Da'at, la combinación de Jochma y Binah es crucial para el funcionamiento de Da'at. Mira, a nivel práctico podemos decir que si intentamos estructurar nuestra vida con solo bondad,
nos sentimos abrumados e incapacitados de funcionar. Y si tratamos de vivir una vida regida puramente con juicio, pues tampoco podemos existir, pues toda la mínima desviación demandaría un grave castigo. Así que, pues el equilibrio es la bondad y el juicio es algo crucial para una existencia sana. Entonces, de esta manera, pues tenemos que buscar el equilibrio respecto a Dios de Gesed y Geburah, es decir, de Jokmah y Binah, porque Gesed vemos aquí que está en la columna derecha y Geburah está en la columna izquierda. Abundemos un poquito más. Decimos las tres divisiones Jokmah Binah. Miren, aquí está el origen del mal y de la bondad. Vamos a ver. Pero una persona no peca a no ser que haya sido poseída por un espíritu de locura. Quiero decirle entre paréntesis que todo esto, este desarrollo que estamos hasta ahorita estudiando, son aportaciones que han venido a enriquecer nuestro estudio del árbol de la vida con Nachman de Breslev. Es un cabalista que es de origen ucraniano, pero que ha sido gran aportador y hay una asociación incluso que se llama Nachman de Breslev, y él ha desarrollado todo este razonamiento y que viene a enriquecer nuestra comprensión. Bueno, dicho esto, entre paréntesis, que, que si alguien no está suficientemente fuerte en este aspecto, le invade un espíritu de locura. Por eso dice que una persona no peca, a no ser que sea invadido por un espíritu de locura. Es decir, el mal aquí también se genera. Se genera en una desconexión de ambos cerebros. Por eso la presencia divina debe estar presente. En Génesis 4:1, Adán conoció a su esposa Javá. Aquí viene el árbol del conocimiento del bien. La unión puede tomar dos formas. Una unión sagrada es unirse a los justos, a los adikim, a la Torá y al santo bendito es él. Esa es una unión de conocimiento elevado. Entonces, esta unión proviene de Da'at, de santidad. Y sin embargo, las uniones pecaminosas, por otro lado, provienen del Da'at dañado. Y eso es lo que sucedió en el árbol del conocimiento del bien y del mal, porque las relaciones pecaminosas fue la unión entre Adán y Javá con el demonio y la demonia, que convivieron durante muchos años para generar espíritus malignos que hoy andan deambulando en este mundo y que poseen a personas, y a veces nosotros también, con pensamientos y con una guerra psíquica o psicotrónica, algunos le llaman psíquica, en la que manipulan los pensamientos. Por eso las personas que son demasiado malvadas están dañados del Da'at. Pero una persona, ese es un rasha, pero una persona, un tzadik, una persona justa, una persona elevada, es que el Da'at lo tiene bien, lo tiene fortalecido. Por eso es importante que nosotros estemos fortaleciendo el Da'at. Por ejemplo, si el Da'at al dañarse disminuye la compasión y la bondad y es reemplazada por la crueldad. Entonces la gente en este estado de crueldad se vuelve insensible a los sentimientos de los demás, negligente hacia la propiedad. El daño y el abuso se vuelven cosas de todos los días. O lo que es peor aún, la compasión se encuentra totalmente desubicada
de modo que la piedad se malgasta aplicándola sobre los indignos. Cuando reina la inmoralidad, el Da'at está dañado. El sentido de compasión se oscurece. Incluso ahora se muestra compasión hacia los criminales, terroristas, asesinos, violadores y demás, mientras que los ciudadanos respetuosos de la ley temen por sus vidas e individuos que no merecen sufren restricciones injustificadas. Y pues de ahí viene que pues hay una excesiva preocupación por la vida silvestre, mientras que la humanidad languidece en la pobreza. Por eso Dios creó, nos dice Nachman de Breslev, el hombre con un triunvirato, plantando firmemente sobre su mente a Jochma, Binah y Da'at. Entonces, al buscar unificar esta bondad de Jochma con la restricción de Binah, la persona puede desarrollar un Da'at muy fortalecido y saber cómo construir y crear con moderación para su propio beneficio y para el beneficio de la humanidad como un todo. Entonces, Nachman de Breslev nos sugiere que para ayuda para superar las tendencias inmorales, la Torá también es llamada Da'at, el Antiguo Testamento y todos sus libros. La Torá es llamada Da'at. Con Da'at puede anular todas las malas características y en especial la inmoralidad. Entonces, en el principio, en el jardín del Edén se nos prohibió comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces hemos visto la importancia del intelecto, en especial de su aspecto de Da'at, cómo se relaciona en nuestra capacidad para funcionar como un pueblo santo en este mundo. Entonces vamos a ver las influencias que se ejercen tanto positivas como negativas en lo que es en el daño del Da'at. El Da'at es influenciado para bien y para mal en 14 aspectos. Y aquí Nachman de Breslev nos dice, y se los voy a leer textualmente. Da'at es llamado así cuando mediante él uno llega a reconocer al santo bendito es él. ¿Okay? Es decir, aquí tenemos conciencia superior de la presencia de Dios. Por ejemplo, hay una lectura que dice, un principio que dice en Salmos, el principio de la sabiduría, es decir, el principio de la sabiduría está en Jochma. Es el temor de Dios. Y también no se trata de un temor de miedo, sino el temor es yirá, se conoce como yirá, es la capacidad de asombrarse y de ver los milagros que existen en cómo Dios está con nosotros y cómo comporta y cómo cuida el universo y cómo lo ordena, cómo hay cantidad de cosas que tenemos que sorprendernos, que así como si cuando nos sorprendemos y si estuviéramos cerca de un volcán que revienta, pues en realidad eso es espectacular, ¿sí? Simplemente estamos sorprendidos. Bueno, esa es una alegoría, es una metáfora para decir que nuestra capacidad de sorprendernos ante la presencia divina, cómo se comporta el Creador con nosotros, está precisamente aquí. Por eso dice que el principio de la sabiduría está en el temor de Dios, es en el conocimiento de Él. El Da'at corresponde a la paz que la controversia indica una forma restringida del Da'at. En el número 3 nos dice, se requiere el estudio de la Torah para alcanzar el estatus de hombre, hombre en el sentido no de género, sino en el sentido de hombre. Esto se debe de ser humano superior. Esto se debe a que la Torah se adquiere en 3 etapas. Primero, estudia la Torah, que corresponde a Jochma, comprender el estudio, que corresponde a Binah, y manejar el tema,
que es equivalente a Da'at. Los aspectos principales del intelecto Jochma, Binah y Da'at corresponden a las primeras letras del tetragrama Yud-He, ambas Yud y He, que ya lo vimos en la clase anterior. La Yud está aquí, Keter Jochma, y He está en Binah. Juntas suman el valor de 10 más 5 son 15. 15 es igual a 45, 3 veces 1, 2, 3, es igual a 45, que es el valor equivalente a Adán. Entonces, para tener el valor, para llamarse hombre, o sea, para llamarse Adán o Jabá, se necesita tener estas virtudes, es decir, para poderse llamarse Adán a nivel superior, Adán o Jabá, es que tener conectada estos tres sefirot. Cuando el Da'at está completo, tu alma puede desarrollarse de manera inversa. Si tu Da'at está dañada, se dice que eres estéril, incapaz de desarrollar y producir descendencia. Estéril en el hebreo, relacionado con la palabra decir que no puedes producir nuevas cosas. Así como la sal hace que una persona sienta sed, también el alma siente sed de espiritualidad. Y si esta sed corresponde al sufrimiento, puede aliviar esta sed con ideas originales de Torah. En el número 6 nos dice que lograr dar para uno solo no es suficiente. La persona debe transmitirle Da'at a los demás de modo que incluso luego de la muerte pueda vivir a través del Da'at que dejó tras de sí en este mundo, su conocimiento. Este puede lograrse a través de los propios hijos, quienes son creados de la simiente que se originó en los mojim, es decir, en los niveles espirituales. También puede lograrse enseñándoles la Torah y lo demás, algo que a veces no es tan fácil. Da'at es comparado a la luz del día. Alguien que alcanza una fe completa, o sea, una emuná, en el santo bendito es Él, alcanza Da'at, entonces incluso sus noches brillan como la luz del día. Dice, el hombre se distingue por su Da'at, por su capacidad de discernir entre el bien y el mal. Aquí está la capacidad de discernimiento, pero un discernimiento superior. Dice, aquel que estudia la Torah sin Da'at, o sea, sin aplicar este conocimiento, sin la Kabbalah, es comparado con Labán. Labán, ¿recuerdan quién era? Bueno, quien solo recurre al engaño, tal persona utiliza su Da'at para engañar a los demás y crear controversias. Da'at era el suegro de Jacob. Así, aquel que carece de Da'at debe trabajar muy duro para ganarse el sustento. Cuidado. Cuanto más Da'at le falte, más deberá trabajar. El maná, que fue el alimento de los israelitas en el desierto, alude a un gran Da'at, es decir, a un gran conocimiento superior. De modo que si uno posee Da'at, su sustento será más fácil. Mira qué cosa. Por eso el maná, que decían que era algo físico, ¿no? En realidad era el fortalecimiento de estas sefirot. Por eso cuando llegó el pueblo de Israel al Sinaí, iba con una capacidad profética, que luego la perdió por el evento del becerro de oro. Pero aquí está el alimento del maná. La vida se experimenta a través del intelecto. Si una persona no hace un uso apropiado de su intelecto, es considerado como si estuviera dormido en vida. Este sueño proviene de un comer inapropiado. Dice que la mente, la verdadera pobreza está en la mente. Dice, cuando el Da'at de la persona excede su capacidad de dominar ese Da'at, entonces ese intelecto crea herejías. La capacidad de la persona para controlar su intelecto está en la relación directa con sus buenas acciones. Todo dolor, sufrimiento e incluso el exilio son resultados de una falta de Da'at. Entonces, como vemos, aquí es muy importante porque aquí está el conocimiento que confluye de estas dos sefirot. Entonces, nos sugieren 5 aspectos para rectificar y desarrollar el Da'at. El intelecto es imperfecto
sin un correspondiente apego a los justos, a los sadiquim. Para que el intelecto alcance un grado de plenitud, debe ser puro. Los sadiquim, que son puros, ayudan a alcanzar pureza de la mente. En otras palabras, nosotros tenemos que seguir estudiando la sabiduría de los grandes cabalistas, de los Mekubalim, de los sadiquim, y que toda esta sabiduría viene de ellos. Es decir, estamos arreglando nuestro Da'at. Y es la Tierra Santa. Aquello que hablan de la Tierra Santa no es más que esto. La Tierra Santa tiene el poder de purificar la mente. La alegría eleva la mente, es decir, también tenemos que estar alegres y contentos a pesar de las cosas. El conducirse con honestidad en los negocios permite orar con una mente pura. Entonces también cuando nos conducimos bien, nos va bien en los negocios. Entonces, los 3 mojín que corresponden a las 3 festividades, observadas en las 3 festividades, pueden recibir los mojín. Entonces, aquí tenemos 3 sefirot y entonces observamos cómo pueden trabajar. Voy a extenderme unos 5 minutos más, 10 minutos para concluir este tema, porque la próxima clase ya vamos a empezar con Keter. Dice Rabbi Nachman de Breslev que la única razón por la cual la gente está distante del santo bendito es él y no está interesada en la espiritualidad es que no tienen Ishut Adaat, es decir, calma mental, serenidad en la mente. Cuando la persona está deprimida no puede controlar su mente lo suficiente como para alcanzar la serenidad. Por tanto, se debe siempre buscar la alegría. Es lo que decía, que siempre tenemos que estar contentos. Cuando una persona tiene Shub Da'at, es decir, paz en su cabeza, es capaz de dejar de lado los montones de información a los cuales se ve expuesta y centrarse en el conocimiento que le va a ayudar a alcanzar sus objetivos. ¿Sí? Quiere decir que aquello que se pone en orden, aquello que se establece. Entonces, Yishub Da'at significa establecer el propio Da'at. Motivarse a establecer su propia mente permite conectar con Keter, es decir, con lo espiritual. Entonces, nos dicen, Naumann dice que la rutina diaria de la vida aleja automáticamente a las personas de la espiritualidad. Es decir, todo lo mundano nos retira inmediatamente de la espiritualidad. Las necesidades materiales, incluso las más mínimas, tienden a distraernos e impedirnos que nos concentremos en nuestros objetivos. Esto ya lo hemos estudiado, especialmente cuando estos son espirituales. Si nosotros examináramos a diario nuestro progreso espiritual y reflexionáramos sobre la viabilidad de nuestros objetivos, estaríamos más seguros de su valía y podríamos buscar el Da'at con mayor efectividad. El problema es que los temas importantes de la vida son intermitentes en el mejor de los casos. La gente se ve abrumada por lo que percibe con la inmensidad de dificultades. En lugar de sentir la serena satisfacción y contento, son propensos a la depresión. La depresión es uno de los medios más efectivos que tiene la mala inclinación para impedir que nos concentremos en los objetivos y así el ciclo se refuerza a sí mismo. Entonces, ¿cuál es la enfermedad de esta temporada? El estrés, el estrés. Es decir, no nos dejan en paz. Es importante entonces buscar esa paz para poder llegar a un estado de equilibrio. Bueno, ¿por qué decimos que Da'at es el santo templo? Ya con esto concluimos el tema de hoy. Dice, todo aquel que tiene Da'at es como si el santo templo fuera construido en sus días, actualmente. Aquí ya nos habla entonces de la etapa mesiánica. Cuando Dios considere enviará al Mashiach, cuya responsabilidad será construir el santo templo, que será utilizado para la plegaria y los sacrificios. Pero cuando hablamos de sacrificios no hablamos de matar nada, ni mucho menos,
sino sacrificar nuestras malas midot. En la era mesiánica anunciará el amanecer de una época del gran Da'at, el conocimiento divino, conocimiento de Dios. Los recientes avances tecnológicos son grandes revelaciones del conocimiento, pero les falta la constancia del Da'at. El hecho de que la ciencia y la tecnología no puedan crear nada eterno indica que debe haber algo más. Por ejemplo, hoy vemos la inteligencia artificial. Es una herramienta valiosísima que, claro, está en desarrollo, pero mal usada va a crear muchos problemas. Entonces, es decir, un Da'at dañado, mientras que un Da'at correcto está conectado con la divinidad. ¿Sí? Entonces, pues hay mucho que nos comenta, pero vamos a concluir. Dice, al final Da'at será siempre ciertamente revelado. El logro del verdadero Da'at anunciará el final de todo sufrimiento. Estamos hablando de esta época, la época mesiánica. Esto llevará al retorno de los exiliados, la llegada del Mashiach y la reconstrucción del Santo Templo en un sentido espiritual y también físico. Así que tal es el poder de Da'at, y que lleguemos nosotros a verlo, y que ese Da'at, que es el templo que está en nuestro interior, pronto sea de nuestros días. Así que ante este razonamiento, pues decimos que pronto este Da'at se ha corregido por bien de la humanidad. Y como dice, nadie peca aquí a menos que sea invadido por un espíritu maligno. La diferencia entre una persona buena y una mala no es ninguna. Todos los seres humanos somos bondadosos. El problema es que si no tienes la suficiente fuerza aquí, el espíritu viene y destruye y tergiversa el Da'at. Y entonces por eso existen los abusos sobre personas, el exceso de todos los problemas que tenemos en la humanidad. ¿Para qué los enumero? Ustedes lo saben mejor que nadie, que este es el problema. Aquí está el problema. ¿Por qué? Porque no hay un nivel de conciencia que hemos venido. Nosotros cuando vamos subiendo aquí, vamos subiendo en el nivel de conciencia. Si nosotros hacemos nuestro trabajo por aquí, quiere decir que a estas alturas debemos de tener un Da'at mucho mejor, mucho entendimiento, y aquí viene la verdadera conexión con el Padre. Y aquí se presenta la gran redención, es decir, la Geula, cuando hacemos la conexión de Jochma con Binah y un Da'at corregido. Y aquí nos da pues algunos tips, Rabbi Nachman de Breslev, que a mí se me hizo muy importante compartirlo con ustedes para que pues lo tomemos en consideración. Y bueno, aquí termino la exposición, el desarrollo de esta temática del día de hoy. Y pues si hay alguna pregunta, que supongo que debe haber muchas, o algunas aclaraciones que quieran que hagamos, con todo gusto, pues estoy a la orden. Muy bien, pues al parecer ese comentario es muy interesante, como dice Tere, pues vamos es una gran responsabilidad hacer nuestro trabajo espiritual y desde luego corregir, porque aquí está el punto del bien y del mal, donde el espíritu y los espíritus malignos pueden entrar. Bueno, pues entonces nos veremos la próxima semana para estudiar Keter, ¿sí? Pues muchas gracias y aquí tenemos nuestra grabación.